Hola, buen día. Qué bendiciones una vez más podernos reunir, poder estar aquí trayendo una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Sabemos que el Señor aún sigue hablando y habla a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. En esta preciosa mañana pues quiero traer un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros y como iglesia y como hijos de Dios siempre tenemos cosas que el Señor trae para nuestras vidas. Entonces, el tema de hoy tiene como título Supremo Llamamiento. Bueno, un llamamiento es algo que alguien hace y nos llama o nos trae un mensaje o nos trae una orden y nosotros tenemos que obedecerla, simplemente es eso. Es hoy como llamados para el servicio. Entonces hay un llamamiento para el servicio y pues bueno, quiero compararlo con cada uno de los países cuando llaman al servicio militar a sus jóvenes, aquellos que cumplen ya una mayoría de edad. En este país, por lo menos, después de los 18 años, cada joven tiene que presentarse a su servicio militar y tiene pues que rendirle como un servicio a su país, a su gobierno. Entonces, quiero compararlo porque también hay disciplina, hay muchas cosas que tienen que hacer para agradar, digamos, a su gobierno, para estar listos y preparados. Y asimismo, cada uno de ellos tiene que tener un entrenamiento para cuando necesiten ir contra el enemigo, pues tienen que ser muy bien entrenados en todas las áreas. Son dotados de un vestido, vemos que el Estado les da un vestido, les da también unas órdenes a obedecer, son entrenados para que obedezcan, para que estén siempre en disciplina y nunca digamos así, se rebelen contra la misma autoridad. Entonces, quiero compararlo con eso porque así de esa manera es como nosotros vemos que a nivel mundial cada país tiene sus ejércitos. Inclusive hoy en día el ejército más grande vemos que es el ejército de China, que tiene muchos soldados a su favor. Entonces, quiero como primer punto, traerlo y primero vamos a orar, decirle al Señor que nos dé revelación de su palabra y que nos haga entender todo lo que hoy tiene para este día. Entonces, amado Señor y Dios de la gloria, en esta preciosa mañana yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de nuevamente reunirnos, Señor, como hermanos, como iglesia, y saber, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que siempre, Señor, que acudimos a ti, tú escuchas nuestra oración, tú escuchas nuestra petición, Señor. En este día te pido, Señor, que obres, Señor, en mí, Señor, para que pueda traer una palabra de bendición, Señor, una palabra de vida a cada uno de los que escuchan este video, este mensaje, Señor, de bendición, Señor. Por eso es que te pido, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que nos dé la sabiduría suficiente para atender todo lo que en tu palabra dice y lo que vamos a exponer hoy. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, primeramente, nosotros como hijos de Dios somos llamados a un servicio. Tenemos que siempre servirle o siempre estar dispuestos para el Señor. Y uno de esos llamados vemos a través de la palabra de Dios. El Señor llamó a muchos siervos y vemos de qué manera el Señor mismo tenía un llamado para cada uno de ellos y de acuerdo a sus dones, a sus talentos, el Señor los usaba. Entonces yo quiero ir allí a un versículo de la Biblia donde el Señor hace un llamado a un siervo de Dios, y este siervo de Dios todos sabemos y hemos visto, porque él escribió uno de los libros más grandes, un profeta mayor, escribió uno de los libros que son más largos, es Isaías. Entonces quiero ir a Isaías 6:8, lo que el Señor le dice a Isaías en Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice la palabra así. Dice después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí era la respuesta de Isaías a un llamado que el Señor le estaba haciendo. Aquí en el capítulo 6 nos muestra una visión y llamamiento de Isaías. El Señor le hacía un llamado a Isaías para que fuera a llevar
la palabra a su pueblo, la palabra al pueblo de Israel, para que llevara profecías que el Señor mismo le revelaba. Y a través de esta visión él ve el trono de Dios, inclusive él se siente inmundo ante el trono de Dios porque empieza a ver toda la gloria del Señor y cómo el Señor prácticamente le muestra toda su gloria, todo su reino. Allí habían querubines y él los veía, los describe y él dice, y él mismo narra de cómo ellos alababan y glorificaban al Señor diciendo santo, 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 Dios Todopoderoso. Entonces el profeta se sintió inmundo porque no era digno de estar en la presencia del Señor. Pero entonces él llega y allí en el versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces él no se sentía digno de estar en la presencia misma del Señor. Pero el Señor le da un mensaje y dice que oyó una voz del Señor. Entonces salió una voz de allí de ese trono y cuando él escucha esa voz dice que ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí, decía el profeta Isaías. Entonces allí vemos cómo el Señor le hace un llamado a Isaías, este profeta tan grande, con muchas revelaciones que el Señor le dio. Y qué maravilla que el Señor lo use a uno así, qué maravilla que el Señor haga lo que hizo con Isaías, de todas estas profecías sobre el Mesías y sobre muchas cosas para su pueblo Israel. Entonces este fue un llamamiento hacia Isaías, hacia un siervo de Dios. También podemos ver allí otro llamamiento que fue a Moisés. Todos conocemos a Moisés y todos hemos escuchado las historias de Moisés y todo lo grande que hizo Moisés, todas las revelaciones que tuvo Moisés. Escribió inclusive el Pentateuco, 5 libros de la Biblia, y entre ellos escribía él mismo todas las batallas que duró, o todos los 40 años que duró con el pueblo de Israel en el desierto, y él los describía, y todo esto se lo reveló, se lo recordó el Señor para que lo escribiera. Y escribió el Pentateuco, que fueron 5 libros que él escribe, y también el Señor le hace un llamado. Allí en el capítulo 3 de Éxodo, el Señor le hace un llamado. Inclusive recordamos la historia cuando él estaba allí apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y viene una zarza ardiente y él ve que la zarza tenía fuego pero no se consumía. Entonces él, cuando se acerca a esta zarza, el Señor le dice que se quite el calzado porque estaba en una tierra que era santa. Esa parte donde él estaba era santa, entonces tenía que quitarse el calzado para poderse acercar. Y de allí también él escuchó, igual que Isaías, escuchó una voz que le decía, que le hacía el llamado, y le decía que sacara a su pueblo, que él lo iba a enviar a un pueblo para que fuera el líder y lo sacara de allí al pueblo de Israel. Entonces vemos ese llamado que también se le hizo a Moisés. Otro siervo, otro hombre de Dios es el profeta Samuel, también muy usado por el Señor, y allí donde fue prácticamente el primer juez de Israel, y el Señor también le hace un llamado, pero este llamado se lo hace desde cuando era muy joven, muy niño. Inclusive él estaba en el templo, su madre se llamaba Ana, y ella lo dedicó muy de temprana edad al templo de Dios, y le dio prácticamente el Señor también un llamado, le hizo, cuando estaba allí en el templo, él durmiendo, el Señor le hizo el llamado. Desde la voz también escuchaba una voz audible que decía y lo llamaba y le decía: Samuel, Samuel, hasta que él creía que era el profeta Elí que lo llamaba, y él acudía allí, y hasta que el mismo profeta Elí le dijo: no, es la voz de Jehová, entonces que escuchara todo lo que le iba a decir. Entonces vemos que el Señor siempre a todos estos siervos, a estos 3 ejemplos que coloco, les hizo un llamado audible, escuchaban la voz de Dios clara, tan clara. Entonces el Señor, así como hace un llamado a estos siervos, hace un llamado a cada uno de los líderes que vemos aquí en la palabra de Dios, y es un llamado a que hagan una obra para el Señor, a que hagan lo que el Señor les ordena, llevando mensajes, llevando profecías, o sacando, como a Moisés, un pueblo de allí de la esclavitud. Entonces ese es el primer llamado, que es el llamado para servicio.
Un segundo llamado que tengo acá es un llamado a la santidad. La santidad, acordémonos de que la santidad es apartarnos para el Señor y estar dispuestos para Él. Entonces Dios llama a un pueblo para que se aparte y se santifique a Él. Entonces aquí en Joel podemos ver en el Joel 2:32, vamos a buscar Joel. En Joel 2:32 el Señor también le revela a Joel y le hace un llamado aluciendo a todo el pueblo. Y le dice así en Joel 2:32: todo aquel que me invocare en nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual será llamado. Acordémonos de que el Señor siempre ha tenido un remanente en todos los tiempos. En este caso es el remanente de Israel. Y también hace un llamado, porque esta profecía misma se lee en Hechos. El apóstol Pedro prácticamente la retoma de aquí de Joel, y también le hace un llamado allí a la iglesia cuando empieza a predicar su primer discurso, y hace un llamado a la iglesia. Entonces ahí empieza a predicar Pedro, pero esta profecía viene aquí de Joel, que es donde le hace el llamado a un pueblo, para que se aparte, para que se santifique, para que esté dispuesto para su Dios. Y el apartarse era la medida o el llamado que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Entonces aquí vamos viendo poco a poco cómo el Señor va haciendo llamados con determinadas funciones y determinadas prácticas que teníamos que hacer nosotros como hombres y en especial este pueblo de Israel. Entonces este pueblo, el Señor lo había escogido aparte para que se santificase. Por eso era que ellos no tenían que revolverse con las otras naciones, tenían que ser un pueblo según la ley. El Señor les había dado determinado alimento, determinado vestido, tenían que ser ciertos mandamientos habían recibido para que ciertas funciones en cuestión a la moral, a la ética y todas estas cosas tenían que obedecerle al Señor, porque era el cumplimiento de la ley y era como ellos cumplían la ley. Entonces tenían que apartarse de las demás naciones, inclusive era la única nación monoteísta y había naciones alrededor de ellos que eran politeístas, tenían muchos dioses, y como el Señor les advierte de no contaminarse con estas otras naciones y ver realmente que eran politeístas, eran monoteístas y tenían que obedecer al Señor según la ley o según el que Moisés ya les había dejado y mandado. Entonces un llamamiento al apartamiento, a la santidad. Entonces este llamado que hoy tenemos cada uno de nosotros, lo comparo y lo digo porque nosotros hoy en día tenemos también un llamado. Y ese llamado viene a través de la iglesia y a formar parte también del pueblo de Dios. El pueblo de Dios inicialmente era el pueblo de Israel y ellos, el llamado que habían recibido de parte de todos estos profetas, les hacían o les demandaba de que se apartaran. Hoy en día, igualmente a la iglesia, nos manda el Señor a que nos apartemos para Él, a que seamos un pueblo un pueblo diferente y que obedezcamos a nuestro Señor. Entonces allí en Efesios 2, Efesios 2:19, la palabra de Dios nos dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces santo quiere decir apartado. También la santidad estaba demandada para la iglesia y para cada uno de nosotros. Entonces vemos que el Señor inicia escogiendo un pueblo, inicia escogiendo primero unos hombres, después un pueblo para que guíen a este pueblo, y luego escoge también hombres. Podemos verlo aquí como el apóstol Pablo o todos los apóstoles cuando el Señor Jesucristo estuvo acá sobre la tierra. Él escogió a ciertos hombres para ciertas funciones y les dio cierta manera para que ellos dieran prueba de que ellos habían estado con el Cordero de Dios.
con el Señor, que esos fueron los apóstoles, y a través de todos estos milagros, de todas estas cosas que ellos hicieron, el Señor podía obrar en ellos y podía testificar de que eran enviados, de que eran llamados al servicio divino. Entonces, nosotros también somos llamados a llevar una palabra, a llevar un mensaje, a llevar un testimonio del Dios vivo, de que nosotros creemos es en un Dios vivo, no en un Dios que de pronto es muerto, o un Dios que no tiene valor, es un Dios que verdaderamente vive y vive ahora en nosotros. Entonces, todos estos llamados, o todos estos llamados que vemos en la palabra de Dios, tienen un fin y un propósito de que el Señor haga su plan aquí en la tierra. Allí en Mateo 22, era Mateo 22, podemos ver el Señor una invitación que hace para ir a unas bodas. Entonces, en el 22, voy a leer el 22, 13 y 14, dice así: Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él estaba narrando una parábola, les estaba hablando a los discípulos, les estaba diciendo que él había convidado a una fiesta de bodas a muchos y que había enviado unos siervos para que fueran y llevaran este mensaje de convivencia a los siervos. Y resulta de que cuando llegaron allí a llevar el mensaje, estos siervos, algunos tenían cada uno una cosa que hacer. Unos decían: no, tengo que trabajar, otros tengo que ver mis negocios, yo no puedo ir a esa fiesta o a esa boda. Y después estos mismos siervos, algunos llegaron y mataron a los que el Señor había enviado, los mataron. Entonces el Señor se airó y envió un ejército, un escuadrón, para que fuera y pusiera orden y al mismo tiempo hiciera otro llamado. Y ese otro llamado fue a aquellos que sí quisieran ir. Y dice que salió, aquí leo en el 22:4, dice: y volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados: he aquí, he preparado comida de mis toros y animales engordados y han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, fueron uno a la labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Pero dice que después los mandó a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos a los caminos, juntaron a todos y hallaron juntamente a malos y a buenos a las bodas, y fueron llenas de convidados. Entonces, aquí vemos en esta parábola que el Señor les cuenta que Él también hizo un llamado a todas estas personas que de pronto eran dignas para que estuvieran en esa fiesta, pero ellos mismos no quisieron ir. Entonces Él quiso a llamar a otras que eran indignas de estar en esa boda, y el Señor los llamó, inclusive les dio un nuevo vestido para que estuvieran en estas bodas, y los cambió, los transformó y los hizo prácticamente parte de su boda o de su fiesta. Entonces dice que en esta historia dice que también entró uno que no estaba vestido de bodas, y a este fue el que le dijo que le ataran y le echaran fuera, a las tinieblas de afuera, porque no estaba según su vestido. Todos sabemos que el vestido es muy importante en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el vestido adecuado para cada ocasión, podemos estar, como decir, siendo como un puntico negro en algo blanco. Estamos siendo despreciados o siendo mirados con desprecio. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos da una vestidura. Entonces, si yo voy a un trabajo o estoy en una empresa y no tengo el uniforme adecuado para estar en esa empresa, yo no puedo estar en esa empresa. Si yo no sigo unos reglamentos que hay en esa empresa, pues yo no puedo estar en esa empresa, simplemente. Entonces debo seguir unos reglamentos, debo tener un vestido apropiado para estar allá. Al igualmente, para poder estar nosotros ante la presencia del Señor, tenemos que estar de acuerdo a las exigencias o a lo que el Señor exige para cada uno de nosotros. Entonces, el llamado es para ser parte del reino.
Entonces eso es para ser parte del reino y por eso se lo predicaba a sus discípulos, porque inicialmente el Señor había venido a llamar a un pueblo que se suponía que ya había enviado unos siervos, ya había enviado a unos profetas, ya había enviado a todos estos profetas y maestros para que les enseñaran realmente la palabra y para que les dijeran el tiempo en que Él iba a venir a establecer su reino. Pero resulta de que este reino no se pudo establecer porque no estaban preparados para que este reino se estableciese en la tierra. Entonces aquí nos está hablando de todo lo que el Señor les había mandado a decir a los profetas, a los apóstoles que también nos dejó. Entonces esta fiesta, esta parábola de las bodas era exclusivamente o estaba exclusivamente enfocada hacia aquellos israelitas que no obedecieron, que no quisieron o no entendieron el llamado de Dios. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Comenzó a trasladar su ministerio a otro pueblo que de pronto sí obedeciera. Y por eso era que nos contaba acá que entonces que fue aquellos que dice que no eran dignos de estar en esta boda, no eran dignos, y empezó a llamar a otros. Y esos eran los que no eran judíos, los que no eran gentiles, era pueblo despreciable, pero el Señor dirigió su ministerio y ya fue hacia ellos. Entonces, por eso decía, allí en el versículo que leíamos en el 22:14, decía que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hoy en día podemos ver que así mismo el Señor hace un llamado, y a través de los siervos que pone hoy en las iglesias, o los misioneros, o aquellos que forman parte del reino de los cielos, lleva un mensaje, y este mensaje también tiene que ser escuchado, este llamado también para que hagan parte de ese reino. Entonces, como tercer, es el llamado al reino de Dios. Como cuarto, el llamado a la libertad. Entonces sabíamos que cuando el Señor Jesucristo mismo vino acá, cuando Él abre el libro de Isaías, Él lo abre para predicar en la sinagoga, allí en el templo. Él abre el libro en Isaías 61 y Él dice que el Señor o el Padre lo había enviado a dar libertad a los cautivos, a pregonar la buena libertad, a llevar el mensaje a aquellos que quisieran escucharlo. Pero así como Él dijo, Él leyó ese mensaje del profeta Isaías 61, del 1 al 3, y vemos que muchos no lo recibieron, ese mensaje. Inclusive Él se declaró que Él era el enviado, Él era el que había sido llamado a traer ese mensaje. Entonces Él también nos trajo un mensaje de libertad a nosotros como iglesia. Y quiero que vayamos allí a Juan 8. El versículo 32. El Señor le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo así, voy a leerlo desde el 32 al 34. Entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces les estaba diciendo que ellos vendrían a ser libres si creyeran en ese mensaje, si creyeran en esa verdad que les traía. Pero ellos dijeron, no, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero acordémonos de que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Entonces ellos estaban mintiendo y no querían que efectivamente esta palabra los tocara a ellos. Entonces dice, el linaje de Abraham somos. Ellos creían que porque eran linaje de Abraham ya tenían el reino de los cielos ganado. Pero sus obras o todo lo que ellos estaban haciendo iban en contra de lo que el mismo Abraham, Isaac, Jacob y aquellos siervos que el Señor había dado la palabra, los profetas, iban en contra de lo que ellos mismos. Entonces, por eso el Señor les dice que la verdad os hará libres. Entonces, ellos decían, entonces, ¿cómo tú nos dices que seremos libres? Entonces el Señor ahí es cuando les dice que como son esclavos del pecado, pues son esclavos. Entonces, inclusive en otro texto nos dice que allí cuando Pablo está hablando también de esto mismo de la libertad, dice que ellos, los judíos, eran esclavos del pecado porque las obras del Padre, de vuestro Padre, el día lo queréis hacer. Decía aquí
en el 32, el Señor mismo les decía. Entonces, fijemos que las obras del diablo eran las que estaban haciendo. Estaban volviendo religiosos, pecadores, no estaban obedeciendo la palabra ni el mensaje que los profetas del Antiguo Testamento habían traído. Entonces el mismo Señor nos estaba llamando a una libertad, al igual a nosotros, hermanos. Nos está llamando a una libertad. Aquel que se encuentra esclavo de las drogas, esclavo del alcohol, que se encuentra esclavos de la prostitución, de la hechicería, de la brujería, de todas estas cosas que el enemigo coloca y nos hace esclavos a través de nuestro mismo pecado. Aquellos que quieren hacer la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos llamó a una libertad para que fuésemos libres. Y aún en esta libertad que le decía a los judíos que tenían que estar, ellos no la entendían, nunca entendieron, y sus ojos, dice la palabra, fueron cegados. Y hoy en día permanecen cegados porque no entendieron la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué fue que vino? A traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a traer a los enlutados una esperanza de vida, de corazón. Entonces vemos cómo el Señor también vino cumpliendo ese llamado que el Señor o el Padre mismo le traía. Ese era como cuarto punto. Como quinto punto, el llamado a ser hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Y hoy el mundo está confundido porque cree que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos una paternidad universal, pero no es así. Todos no somos hijos de Dios. Entonces, si el Señor lo dividía entre hijos del diablo e hijos de Dios, es porque estamos divididos y no todos somos hijos de Dios. Entonces, algunos estamos en un grupo, otros estamos en el otro. Entonces, allí en Juan 1:12, el Señor mismo, vamos a retroceder ahí unas páginas, Juan 1:12, Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que a todos los que creen en su nombre les dio potestad, autoridad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios, simplemente es hijo de Dios aquel que cree en Jesús, aquel que verdaderamente cree en el mensaje que Jesús vino a traer a través del Padre, y que ese mensaje era el que daba vida. También aquí más adelantico, en el capítulo 3, vemos como el Señor le habla a Nicodemo, que Nicodemo viene de noche a pedir un consejo de Dios, del Señor Jesús, y Él le dice que de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelantico en el versículo 5 le dice, de cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces podemos ver las cosas que el Señor reveló primero a su pueblo, a sus profetas, después vino Él mismo y predicó ese mensaje del Evangelio, ese mensaje del reino, y aún así ellos no creyeron, ellos no quisieron recibir al Rey que venía a reinar. Pero entonces, gracias a todo este rechazo que hicieron al Señor Jesús, nos abrió la puerta a nosotros, a los que no somos judíos, a los que no somos hijos por raza, digamos así, o hijos, como decía, de linaje, la palabra. Entonces nos abrió la puerta a nosotros, y por eso es que allí Nicodemo no entendía qué era lo que el Señor estaba diciendo, que le decía que era necesario nacer de nuevo. Y hoy en día usted y yo podemos nacer de nuevo. Hoy en día podemos, por solo creer en el Evangelio, creer en ese mensaje, arrepentirnos de nuestro pecado y dar ese paso de obediencia para darle al Señor la oportunidad de que obre en nosotros, en nuestra vida, a través de su Santo Espíritu. Entonces, esa es la manera que podemos ser hijos de Dios, hijos adoptivos, hijos que verdaderamente van a vivir con Él allí en el reino de los cielos. Y van a entrar a una boda, y esas son las bodas del Cordero, las que va a entrar la iglesia. Entonces, un llamado a ser hijo de Dios. Entonces, el Señor Jesús también tuvo un llamado que cumplir. Él tuvo un propósito en esta tierra, tuvo muchas cosas que el Padre le había encomendado, y Él vino a cumplirlas, inclusive las cumplió hasta la muerte misma. Él mismo tenía que ser o redimir, fue el encomendado a redimir a toda la humanidad a través de ese sacrificio en la cruz de Calvario.
Entonces, mediante sí mismo nos dio redención. Allí en 2 Corintios 5:21 nos dice así, la palabra de Dios. 2 Corintios 5:21 dice la palabra así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aquí dice que al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo vino sin pecado, vino de una manera humana a morir por nuestro pecado, vino de una manera humana para redimir a la humanidad, vino de una manera humana para hacer la obra que le había encomendado al Señor. Entonces Él también recibió un llamado, el mismo Hijo del Padre recibió un llamado, y después de que Él se va de esta tierra, Él nos deja también al Espíritu Santo. Ese era otro enviado, el Espíritu Santo que siempre estará con nosotros, dice la palabra de Dios. Y así como el Señor Jesucristo, ni siquiera sus hermanos, dice la palabra, creían en Él. Muchos no creyeron en Él. Simplemente blasfemaban contra Él y decían, y le hacían pruebas, inclusive los fariseos y los sacerdotes de la época le decían, y le hacían esta pregunta, si eres el Hijo de Dios, manda, ¿cierto? Que estas piedras se conviertan en pan, le decía Satanás. Entonces, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, danos señales. Si eres el Hijo de Dios, ellos querían ver pruebas que era Hijo de Dios, pero Él le mostró las pruebas. Él hizo muchos milagros. Él dejaba callados a estos sacerdotes y líderes sacerdotales cuando les hacía preguntas. Él mismo les hacía la pregunta, ¿de quién vino? ¿Por qué Juan el Bautista fue enviado a bautizar? Y ellos no supieron responder. Entonces, él mismo le dijo, pues tampoco yo le respondo por qué yo hago todas estas cosas. Porque yo le preguntaba que cuál era el derecho, que cuál era prácticamente su aval para que estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, y lo blasfemaban, decían que era un pecador, que era hijo de fornicación, decían que era un borracho, un mujeriego, decían que era un holgazán, decían que era un ladrón. Bueno, muchas cosas le atribuyeron al Señor Jesucristo. Y todos vemos, o a través de la palabra vemos, cómo blasfemaron de Él, cómo lo insultaron, lo escupieron, lo abofetearon. Muchas cosas se hicieron con Él, siendo Él Hijo de Dios. Entonces, así como Él mismo decía, nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Nadie es profeta, sino en su propia tierra, porque allí mismo en Jerusalén fue donde lo rechazaron. Entonces, hoy el Señor también hace un llamado a cada uno de nosotros a la salvación, a cada uno de nosotros a que llevemos ese mensaje de salvación, a cada uno de nosotros para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y quiero como último versículo mirar allí en Isaías, mira lo que le dice Isaías 1:18 a su pueblo, y como aplicación también está para nosotros, dice Isaías 18, y él hace una invitación y hace un llamado, y nos lo está haciendo a cada uno de nosotros. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si tú eres un pecador que de pronto no te has acercado al Señor, si eres un pecador que deliberadamente pecas y no te das cuenta, si eres un pecador que de pronto no habías escuchado nunca un mensaje de salvación, un mensaje para que el Señor tocara tu vida, hoy yo te invito, y a través de esta palabra viene la invitación, que si sus pecados fueren rojos como el carmesí, dice Él los hará blancos como la nieve, o los hará blancos como la lana. Él es el único que nos puede limpiar. ¿Y cómo nos puede limpiar? A través de su sangre preciosa y traer salvación a nuestras vidas, porque dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Señor tiene una vida eterna para cada uno de nosotros y tiene una forma de limpiarnos que es a través de su sangre. Entonces, si usted ha escuchado este mensaje o si quiere en este momento, decide recibir al Señor como único y suficiente Salvador, yo lo invito a que abra su corazón y que le pida de todo corazón que le perdone por su pecado. Dice en la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por el hecho de ser pecadores no tenemos entrada al cielo, pero cuando pedimos perdón al Señor Jesucristo y nos limpia a través de su sangre preciosa,
ya vamos a tener una entrada, podemos entrar allí al trono de su gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces yo lo invito a que cierre sus ojos y que le pida al Señor una oración de arrepentimiento. Entonces, Señor y Dios, yo te pido perdón, me arrepiento por cada uno de mis pecados, me arrepiento porque, aunque había escuchado antes el mensaje de salvación, la palabra, no había querido acceder a ella, no he querido obedecer a ese llamado que tú habías hecho a mi vida. Entonces hoy me arrepiento y te pido y creo en tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por mis pecados. Creo que Él es el Hijo de Dios, Él enviado a limpiar mis pecados a través de su sangre. Hoy lo recibo, hoy abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida y que me llenes de tu presencia. Y regálame la presencia, el sello de tu Santo Espíritu en mi vida para poder servirte y agradarte en todo lo que tú quieras hacer en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración muy corta, es una oración en la cual usted dice al Señor que se arrepiente de su pecado y que quiere comenzar de nuevo, pero ya con Él. Entonces, pues esta es la palabra y este es el mensaje, que es un mensaje llamado a cada uno de nosotros. Y a nosotros también como creyentes, como hombres que ya creemos en Dios, el llamado es al arrepentimiento, porque a pesar de todo fallamos, a pesar de todo hacemos cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, este mensaje es no solo para los incrédulos o los que no creen, sino también aquellos para que ya creemos, para que empecemos una nueva vida, para que empecemos a vivir de acuerdo a como hijos de Dios, como Él nos hace el llamado cada día. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que gracias a esta palabra hoy puedo llevarla a otro, hoy puedo llevar este mensaje y saber que otro necesita del mensaje de salvación. Entonces oremos como iglesia. Entonces, Señor, yo te doy gracias en este precioso día. Gracias por todo lo que tú has hecho, por la palabra que has traído a mi vida. Gracias, Señor. Hoy también me arrepiento, Señor, si te he fallado. Me arrepiento de todas las cosas que no he hecho de acuerdo a tu voluntad, Señor. Por eso es que hoy, Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que obres en cada uno allí de las personas que están viendo este video, las personas que tal vez quieren dar ese paso de obediencia, Señor. Padre, que el enemigo no robe esa semilla, esa palabra, Señor, que tú has traído hoy a su vida, Señor. Ayúdalo, Señor, ayuda a este mensaje, Señor, llegue a su corazón y que lo puedan compartir con aquellos que lo necesitan, Señor. Tú eres fiel y poderoso, Señor, y harás que en nuestras vidas, Señor, hayan cambios verdaderos y que te esperemos, como dice tu palabra, esperando la venida tuya, bienaventurada, Señor, y esperar a tu Hijo, Jesucristo, que viene de los cielos a recoger a tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias y te pido que obres grandemente sobre nuestra vida y sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ese fue el mensaje de hoy. Hermanos, espero verlos con un nuevo mensaje. Muy pronto nos veremos. En nombre de Jesús. Enséñame a amar como me amas tú. Enséñame a buscarte en el silencio como me buscas tú. Enséñame a ver lo que ves tú, mucho más allá de todos mis errores y de mi situación. Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar. Hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios.
Enséñame a amar como me amas tú. Enséñame a buscarte en el silencio como me buscas tú. Enséñame a ver lo que ves tú, mucho más allá de todos mis errores y de mi situación. Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar. Hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a anhelarte, Señor, con el corazón, con el corazón. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a adorarte, mi Dios, con el corazón, con el corazón. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a adorarte, mi Dios, con el corazón, con el corazón.